Bueno, vamos a ver las aportaciones que puede tener la neurociencia en el campo educativo. De hecho, me gustaría plantear la conferencia de hoy en modo de que podáis ver todo lo que pueda abarcar la neurociencia y, en vez de hablar solo de un tema mucho rato, me lo he planteado como un menú degustación y hacer como pequeñas tapitas o pinchos, ¿no? Para que veáis distintas aproximaciones, distintos temas en los que la neurociencia investiga sobre cómo aprende el cerebro y para que luego pues, seáis vosotros los que escogéis si queréis profundizar en algún tema. El objetivo también es que reflexionemos sobre la aportación real que pueda tener la neurociencia en un momento en el que la educación está pasando como por una etapa de innovación y de reflexión y de revolución en muchas escuelas. Se están planteando muchos temas, hay muchas metodologías que se están poniendo encima de la mesa. Si leemos Aristóteles, si leemos Sócrates, vemos que la mayoría de temas que hoy se están hablando sobre innovación pedagógica no es innovación, sino que es un conocimiento casi que ancestral, que ya si leemos filósofos griegos vemos mucha de la reflexión que se está haciendo a día de hoy bajo el paraguas de temas innovadores. Pero si os preguntáis un poco qué hacéis, y luego os pregunto que escogéis una de las que habéis pensado, una que es la que más utilizáis o la que más os gusta, y os preguntáis por qué la hacéis, cuál es la razón, por qué la utilizáis. ¿Por qué escogéis esa metodología? Y ahora os enseñaré un vídeo de una de las funciones principales que tiene nuestro cerebro. Esto es un experimento en el que se invita a la chica que se encuentra al lado izquierdo a hacer una revisión oftalmológica gratuita y observa una conducta. Observa que la gente que está allí, cada vez que escucha un sonido, se levantan y luego se vuelven a sentar. Observa esa conducta. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando observe esa situación? Vamos a ver qué hace. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go ¿Veis, along no? with Pip, this. y la gente Or would you? se levanta. Ya se puede subir ya, un poquito. After just 3 Vemos que beats, and without tras knowing 3 o why 4 she's pips, doing it, this empieza a woman is now levantarse. conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. La pregunta que se hace el investigador aquí es si quitamos el grupo, porque los van atendiendo, cuando se quede sola, ¿qué hará? Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? Bueno, She's now se levanta. conforming to the rules of the group. La gran pregunta aquí, por lo tanto, no es qué hacemos, sino por qué lo hacemos. Una de las funciones principales del cerebro, como os comentaba antes, es que el cerebro tiende a que su conducta, su comportamiento, sea similar al del grupo de referencia al que se encuentra. Es decir, que el grupo de referencia nos va cambiando, pero una función importante, automática y muy poco consciente, es que tendemos a hacer, pensar y sentir de forma similar a las personas de nuestro alrededor en ese momento dado. Y es algo muy automático, muy poco consciente. La discusión debe ser ¿por qué hacemos eso? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué dice la ciencia? Hay muchísimos estudios que estudian, que investigan cómo aprendemos, cómo aprenden las personas, cómo aprendemos los humanos. Podemos justificar el por qué hacemos lo que hacemos, porque nos basamos en la evidencia científica. No es una pelea de opiniones, no es una pelea de modas. El sistema nervioso ha evolucionado
teniendo cada vez una capacidad mayor de aprendizaje, porque aprendizaje es sinónimo a adaptación y adaptación es sinónimo a supervivencia. Esta función principal del cerebro se ve influenciada por todas las otras funciones que tiene nuestro cerebro, que son todas las funciones mentales. Las emociones, la motivación, el tener hambre, el moverse, el percibir, el atender, el hablar, el pensar, todos los otros procesos mentales están influenciando en cómo este cerebro aprende. Es por eso que cuando hablamos de factores que influencian en los procesos de aprendizaje y memoria, no solo hablaremos de aprendizaje y memoria, sino que tendremos que hablar de muchas otras funciones mentales. Entonces, lo utilizamos todo, todas las partes del cerebro tienen una función. Lo que sí que es verdad es que el cerebro no es un órgano estático, sino que cambia. Y evidentemente muchas funciones aprendemos gracias a la experiencia y este órgano cambia. Los factores ambientales son igual de importantes o más que nuestra herencia genética y estamos expuestos desde ya antes de nacer, durante todo el periodo embrionario y durante todo el periodo prenatal, el ambiente ya tiene una incidencia en el desarrollo del cerebro. De hecho, el estrés crónico es uno de los factores ambientales de riesgo a vulnerabilidad en el neurodesarrollo. El estrés crónico, sobre todo durante la infancia, tiene unas consecuencias importantes en regiones del cerebro que empiezan a madurar de forma distinta que si no hubiera habido este efecto ambiental nocivo en este caso. El estrés no es positivo o negativo per se. El estrés puede ser maravilloso o puede ser un problema, dependiendo de qué tipo de estrés y en qué situación. De hecho, porque el reto lo necesitamos. Si no hay adversidad, si no hay incertidumbres, si no hay situaciones en las que vemos que no somos capaces, pero que al intentarlo somos capaces, sin eso no hay aprendizaje. Fijaros lo relevante que es el apego efectivo. Os voy a enseñar un vídeo. Este es el experimento de la cara quieta, para que veáis el efecto que tiene en ya una persona pequeñita, como es esta niña que tiene alrededor de 1 año. Fijaros que vais a ver cómo la niña está con su madre y interaccionan y comparten las expresiones emocionales de una forma muy clara. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. Juegan. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Interaccionan, This baby contacto ocular. starts pointing at different places in the world. El bebé and the señala un mother's sitio, la trying to madre mira engage donde her ha and play señalado. with Esto es her. súper They're importante. working to coordinate their emotions Juegan. and their intentions, what they want to do in the world. Una And situación that's normal. really what the baby is used to. And then we Le pedimos a la ask madre the que no mother reaccione. Por eso se to llama not el experimento de la respond to cara the quieta. baby. Que no responda. The baby very quickly picks up on this. El And bebé then she lo ve uses all of her rapidísimo. abilities to Y empieza a try and utilizar get the todas sus mother back. habilidades para She recuperar a la smiles at madre. the mother. Le ríe. Todo lo que ha She aprendido. points because Señala. she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and Pone las dos says, manos un "What's poco, ¿qué pasa happening aquí, no? here?" She makes that screechy sound at the mother. Grita. Like, come on, why aren't we doing this? ¿Por qué hacemos esto, no? Se Even pregunta. in this 2 minutes when they don't get the En 2 normal minutos de no reaction, recibir they respuesta, react with negative emotions, they empezamos turn a ver away, emociones they negativas, feel the emociones stress of it, reactivas, they actually activación de la lose respuesta de control of estrés, their posture because pérdida of the de control stress postural, that they're lloro. experiencing. I'm here. De hecho, es una combinación entre genética y ambiente. El ambiente es suficiente para producir cambios físicos, estructurales en el desarrollo del cerebro, igual que lo es la genética, porque se sabe que es una interacción entre los factores genéticos y los factores ambientales, que hoy todos los estudios epigenéticos nos explica precisamente esta interacción, pero en condiciones normales, en condiciones de que hay una genética normal, el ambiente es suficiente para producir efectos negativos o efectos protectores. Pues, los resultados demuestran empíricamente y muy replicados que el cerebro de un niño
Evidentemente, tiene muchas más conexiones que el de un estudiante universitario, aunque parezca mentira, aunque parezca contraintuitivo. Nacemos con muchas células, nacemos con mucho tejido, está lleno de neuronas, pero estas neuronas no están conectadas entre ellas. Son neuronas que todavía falta que se conecten entre sí, que se creen todos los circuitos y toda la neuroarquitectura cerebral. Estos circuitos y esta conexión de neuronas se llama sinapsis. Durante la etapa infantil, en poco tiempo, hay muchos aprendizajes. En 6 meses de diferencia, ese niño no tiene nada que ver. Ya ha aprendido un montón de repertorios cognitivos que hace 6 meses todavía no los tenía. En 6 meses solamente. A los 6 años todavía el cerebro no ha madurado. No ha desarrollado del todo. Fijaros todo lo que tiene que pasar todavía. Tiene que pasar la poda neuronal. Empezamos a perder conexiones neuronales desde los 3, 4, 5 años. Ya empieza esta poda neuronal y no termina hasta pasada la adolescencia, hasta alrededor de los 18, 19, 20 años. Fijaros qué inteligente es el sistema nervioso. Nos da todas las conexiones y luego nos las quita las que no utilizamos. Entonces, esta poda neuronal se da durante toda la etapa infantil, durante toda la primaria y durante toda la secundaria. De hecho, el cerebro madura de dentro hacia afuera y de detrás hacia adelante. Así que las partes que más tardan son las más frontales y las más superficiales, que es esa corteza prefrontal. ¿Y cuál es la última parte del cerebro que madura? Pues la más frontal, esa corteza prefrontal, donde ¿qué hay? Pues es donde se encarga lo que más nos diferencia de los otros animales, de los otros mamíferos. Es donde está nuestra capacidad de ser conscientes de lo que hacemos, de autorregularnos, de planificar, de prestar atención mucho rato a un estímulo, de inhibir algo que me encantaría hacer pero lo inhibo, me espero, lo haré otro día. Las funciones ejecutivas. Tenemos lo que se llama los periodos críticos y tenemos lo que se llama los periodos sensibles. Los periodos críticos son aquellos que nos explican que una vez ha terminado de madurar esa estructura, si no hemos estimulado esa función durante el periodo crítico y lo hacemos más tarde, tendremos dificultades de aprendizaje. ¿Podremos aprender algo? Sí, pero menos que si lo hubiéramos hecho durante el periodo crítico. Lo demás es periodo sensible. ¿Qué significa sensible? Sensible significa que estás muy preparado para aprender esa capacidad cognitiva en ese momento dado. Pero que si no lo haces en ese momento, lo haces antes o lo haces después, ¿podrás aprenderlo? Sí. ¿Al mismo nivel que si hubieras estado en el periodo sensible? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que te va a costar más. Porque realmente la mayoría de procesos que tenemos son periodos sensibles, que terminan pasada la adolescencia, pero que durante toda la vida tenemos la capacidad de aprenderlo, a pesar de que nos va a costar un poco más. La adolescencia, no sé si hay aquí algunos profesores de secundaria, pero el cerebro adolescente vuelve a tener unas características concretas biológicas que lo distinguen del cerebro de un niño y el cerebro de un adulto. Es específico, hay mucha literatura sobre cómo es el cerebro del adolescente. Y de hecho, fijaros, esta sería un poco la explicación de la conducta adolescente, porque tenemos un cerebro que, en el rojo tenéis las partes del cerebro que se encargan de todo lo que se relaciona con las emociones y las relaciones sociales. Estas partes del cerebro están mucho más activas que durante la edad adulta, mucho más. Eres mucho más sensible a cualquier experiencia socioemocional. Y las partes del cerebro que se encargan del control cognitivo, del autocontrol, esas partes que se encargan de toda la ejecución, todas las funciones ejecutivas, todavía van madurando y hasta alrededor de los 20 años no hablaríamos de una corteza prefrontal madura del todo, ¿no? Vemos que hay una dificultad importante de control inhibitorio. Pero ¿qué pasa? Que este control inhibitorio, claro, en el adolescente, a los 16 años tienes mucha más dificultad, porque fijaros la distancia que hay entre las regiones socioemocionales y la corteza prefrontal, es muchísima. Siempre en la adolescencia hay déficits de control inhibitorio. Pero cuidado,
que si queremos, si no hemos nunca en la vida enseñado y nunca hemos aprendido a tener control inhibitorio antes de ser adolescentes, todavía tendremos más dificultades. Este es un test de control inhibitorio que se hace con niños, que se les pregunta, fijaros, la investigadora le da una chuche al niño y le dice, mira, yo te doy esta chuche y me voy. Si cuando regrese no te la has comido, te voy a dar otra. Si te la has comido, pues no te voy a dar otra. Haz lo que quieras. ¿De acuerdo? Esta es la instrucción. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. Aquí vemos la dificultad que implica el control inhibitorio a todas las edades. De hecho, en la edad adulta también nos cuesta el control inhibitorio. Y hay que poner mucho esfuerzo para inhibir un deseo, una conducta muy automatizada o una conducta que tenemos muy impulsiva. De hecho, un buen control inhibitorio siempre es protector, porque te ayuda a esforzarte y a esforzarte, porque el aprendizaje no es placentero e inmediato. Muchos aprendizajes y muchos éxitos se consiguen al cabo de muchas horas de esfuerzo, y durante el camino no es que estés teniendo un placer brutal, al contrario. Hay diferencias estructurales, hay diferencias físicas, estructurales, concretas. No son idénticos el cerebro de la mujer que el cerebro del hombre. Y hablo de diferencias de XY, diferencias genéticas ya en el neurodesarrollo del cerebro del hombre que de la mujer. De hecho, los hombres tienen más conexiones en el mismo hemisferio. Hay una mayor cantidad de axones que conectan diferentes regiones del mismo hemisferio, y las mujeres tenemos mayor conexiones entre hemisferios, porque la parte del cerebro que conecta los dos hemisferios, que se llama cuerpo calloso, es mayor en mujeres que en hombres, y toda la sustancia blanca, todas las conexiones entre hemisferios es mayor en hombres que en mujeres. Eso siempre en medidas poblacionales, nunca casos únicos, y eso se observa ya desde etapas muy iniciales del neurodesarrollo. Y en efecto, el cerebro cambia su estructura durante toda su vida. Eso es la madre de que podamos aprender durante toda la vida muchísimas cosas. Las capacidades de aprendizaje son durante toda la vida, y el cerebro cambia su estructura durante toda la vida. Son lo que se llaman todos los procesos de plasticidad cerebral. Y el cerebro cambia su estructura a través de nuevas conexiones y nuevas neuronas en algunos casos, pero sobre todo nuevas conexiones neuronales. Y esa es la base biológica del aprendizaje. Os voy a enseñar aquí una resonancia magnética funcional, una neuroimagen en directo de qué sucede en el cerebro de un no músico respecto al cerebro de un músico. Cuando está escuchando una melodía que conocen, los dos la conocen. Vamos a ver. Vemos
que hay cambios evidentes gracias a la plasticidad cerebral que hacen que el músico, el violinista profesional, cuando está escuchando esta melodía, se le activan unas regiones diferentes al no músico. Pero, ¿qué podemos hacer para facilitar la plasticidad cerebral? ¿Qué hace que una conexión dure más o dure menos? Pues los factores que facilitan la consolidación de la memoria, que os explicaré algunos. ¿Qué es lo primero que el cerebro necesita para aprender? Pues la atención. La atención va a ser un proceso básico. Sin atención será muy difícil que haya aprendizaje. Y por lo tanto, los porqués, uno de los porqués que tiene que justificar vuestra metodología es para favorecer la atención en el aula. Este tiene que ser un porqué siempre. Porque la atención es lo mejor que podemos tener de nuestros alumnos. Y la atención no dura eternamente. De hecho, os voy a hacer un test de atención para ver cómo estáis, porque según lo que deis, pues ya no os sigo. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? ¿Qué tal ha ido eso? Le tienes que decir ahora al de al lado que ha visto una cosa, que habían 21 cambios. Que da igual ver uno que no ver nada, que había 21, ha cambiado todo. O sea que si al de al lado no te ha dicho, ha cambiado todo, hay 21 cambios, no vale. Ha cambiado el mantel, ha cambiado el jarrón, ha cambiado el muerto, ha cambiado el cuadro, toda la decoración, la ropa del detective, la chaqueta era marrón, ahora es totalmente blanca, la alfombra, todos los objetos, las cortinas, en fin, ¿no? No tiene nada que ver. De hecho, era más fácil ver lo que no había cambiado, ¿eh? La primera característica de la atención es que es limitada. Tiene un límite. No podemos procesar más de los estímulos, por muchos estímulos que pongamos no podremos procesar más, hay un límite. Y luego, la segunda, es que es focalizada. Lo que prestamos atención existe y lo que no prestamos atención no existe. Por ejemplo, una de las variables que influye a que prestemos atención más o menos es lo familiarizados que estamos con ese estímulo. La novedad siempre estimula la atención, porque todo lo sorprendente, todo lo inesperado, todo lo que no nos cuadra, todo lo que no tenemos muy familiarizado, eso le prestamos atención casi que sin querer y sin esfuerzo. ¿Qué otro factor es importantísimo que determina mucho la atención de los alumnos? El nivel de arousal. Sería un sinónimo de activación cortical. ¿Cómo de activo está tu cerebro? Si tenemos muy poco arousal, nuestra corteza cerebral está muy poco activa, tenemos déficits atencionales que correlacionan con déficits de aprendizaje. Pero si te sube mucho el arousal, volvemos a estar con déficits de aprendizaje. Pero para aprender es bueno el optimal arousal, que es ni excesivamente bajo ni excesivamente alto. Se ha visto que cuando estamos en la naturaleza, en los entornos exteriores, en los espacios naturales que nos llevan a estados de optimal arousal. Se ha visto que nos lleva a un estado entre activación y relajación, este optimal que buscamos. La música también es un factor a tener en cuenta porque puede subir el arousal o bajar el arousal. Activar la respuesta de relajación va a ser un elemento importante para bajar el arousal, así que poder hacer actividades que activen la respuesta de relajación de nuestro organismo va a ser un gran amigo.
que hay mucho sonido, mucho movimiento, muchos estímulos continuados, todo lo que haya muchos estímulos y en movimiento te van subiendo el arousal tanto que te puede bajar los procesos de aprendizaje por sobreestimulación. ¿Qué más es un exceso de arousal? Pues la decoración del espacio, por ejemplo. Se ha visto que las aulas muy decoradas hay menos concentración que en aulas que son menos decoradas. Mentira, no solo aprendemos aquello que nos emociona. Aprendemos mucho lo que nos emociona, pero también aprendemos cosas que no nos emocionan. Por ejemplo, todo lo que utilizamos mucho, aunque no haya una emoción detrás muy intensa. Que la emoción va a ser un factor que facilita la consolidación de la memoria. Eso es así. Todo lo que nos emociona lo consolidamos muy rápido, pero no es el único factor. Os estoy presentando distintos factores, ¿no? Se ha visto que los estados de curiosidad son unos procesos que facilitan mucho la consolidación de la memoria. Eso es muy bonito, porque te plantea la importancia de que antes de aprender tengas un estado de curiosidad sobre eso. ¿Qué más? ¿Qué emoción es muy buena para aprender? El reconocimiento. El que a alguien le interese lo que tú sabes. El provocar situaciones en las que el alumno recibe reconocimiento con lo que está aprendiendo. Entonces, ¿qué hacemos para fortalecer ese reconocimiento? Hacemos que los aprendizajes puedan ser expuestos con otros alumnos, en otras etapas, con otras personas, en otros sitios, en otros contextos, ¿no? Qué interesante es utilizar el reconocimiento. Voy a enseñaros lo que es la indefensión aprendida para que la identifiquéis en el aula, porque es una de las emociones que más bloquea los aprendizajes. ¿Habéis escuchado hablar de la indefensión aprendida? Vamos a ver un experimento en el que se explica y se realiza la indefensión aprendida con apenas 5 minutos con niños de secundaria. Biggest fear for an adolescent is written all the way throughout this text. The biggest fear of an adolescent, Jesse? Not fitting in. Is not fitting in. You talked about acceptance. Now to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have you do an activity. This is an on-your-own activity, and just this is not to tax you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So everybody, if you would take out a short piece of paper. I'm going to pass out these papers, and just keep them face down. And if you would, no one write on these, write on your own papers. Keep them face down. Yeah. Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Okay, keep going. We'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number 2. Don't even worry about number 1. Go to number 2. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number 3. For number 3, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given 2 different lists. This side of the room was given these 3 words. And left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same.
The third word was cinerama, which was American. Your first two words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? I felt stupid. You felt stupid? Yeah. Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You were even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. Solo por el hecho de haberte encontrado en una situación donde no eres capaz de resolver un problema, es suficiente para que esto te esté influenciando negativamente en poder resolver un problema que sí que eres capaz. Solo por la experiencia previa. ¿Cuántas veces un alumno no intenta resolver un problema porque piensa que no es capaz, porque se ha encontrado previamente en situaciones en las que no ha sido capaz? Se ha visto que la actitud del maestro tiene una influencia en la actitud y los aprendizajes de los alumnos. Este aprendizaje vicario que escribió y describió muy bien Albert Bandura es un aprendizaje brutal y así se aprenden todos los valores. Se ha visto hasta cómo esto correlaciona no con el aprendizaje de actitudes, que es crítico, sino con aprendizajes más académicos. Si un docente ha gesticulado más o ha gesticulado menos, tiene una influencia en el recuerdo de los alumnos. Si un maestro ha utilizado bromas, se ha reído en el aula, ha habido sentido del humor, eso tiene un efecto en mayor retención de esos aprendizajes, no de la broma, de los aprendizajes. Si un maestro ha explicado alguna anécdota personal, eso correlaciona otra vez positivamente la importancia de la actitud que se está desarrollando en el aula. Tenemos la capacidad innata de interacción social y de desarrollo de empatía. Es algo que está en nuestra genética. Vemos cómo niños pequeños, cuando observan una situación de hándicap en otro, aunque no lo conozcan, y son estudios con muchos niños, con diferentes entornos que no conocen, de edades tempranas, y en la que siempre, en alguna de las ocasiones, hay una conducta de intentar colaborar para que no haya hándicap. Es que para el desarrollo socioemocional necesitamos interacciones sociales genuinas, verdaderas, a través de la práctica. Por lo tanto, compartir los aprendizajes, encontrarnos en situaciones en las que no estemos de acuerdo, encontrarnos en situaciones en las que pensamos de forma diferente y tenemos que llegar a un acuerdo, porque así aprendemos que los otros tienen una mente que es diferente a la mía. La efectividad que tiene el peer-to-peer learning, es decir, que haya una interacción entre ellos para aprender, es algo que está muy, muy documentado. Y, de hecho, muchos de los procesos de aprendizaje se dan mucho mayor cuando interaccionan entre ellos que si solamente es un docente que está transmitiendo esos conocimientos. Mirad, esto es uno de los mitos más generalizados sobre el funcionamiento del cerebro, porque no existen los estilos de aprendizaje. No hay personas auditivas, personas visuales y personas kinestésicas. Todos aprendemos con todos los estímulos sensoriales, a no ser que haya un déficit de ese canal sensorial. Es decir, una persona ciega, una persona que no puede captar los estímulos auditivos, no podrá captar información mediante esa modalidad sensorial. Pero si no ese es el caso, todos aprendemos con todas. Lo que sí que nos pasa es que, a través de la acción,
a través de cuando ponemos acción en el aprendizaje, todos aprendemos más. Eso no es una cosa que les pase a los kinestésicos, que no existen, sino que nos pasa a todos. Es por eso que es tan importante que como más estímulos sensoriales estén, más el cerebro va a aprender. Porque si algo necesita el cerebro para aprender, que es la única forma, es conectar lo nuevo con lo que ya sabe y evaluar lo que saben los alumnos, identificar lo que saben los alumnos. Eso es algo que tiene que estar intrínseco en nuestra metodología, sea la metodología que sea, porque facilita los procesos de integración, que es uno de los factores clave para consolidar recuerdos. Porque, de hecho, percibimos el mundo en base a nuestra experiencia previa. Es un filtro, ¿no? Porque todos tenemos una idea previa sobre las cosas, que si no identificamos, es imposible que se dé lo que se llama cambio conceptual. Porque si el conocimiento del aula, que es lo que se evalúa, no tiene nada que ver con mis ideas previas, no se asocia y eso dura lo que dura. Toda la parte de la utilidad de los aprendizajes, de cuántas veces yo lo estoy utilizando en otros sitios, me está activando muchas más redes semánticas porque lo estoy relacionando con otros contextos. Es por eso que es interesante conectar el aprendizaje con la experiencia, con la utilidad. ¿Para qué sirve eso? Eso permite contextualizar los aprendizajes y facilita la integración y la asimilación. Otro elemento importante es la autonomía, que el alumno pueda tener cierta autonomía en los aprendizajes para desarrollar su corteza prefrontal. Uno no se hace autónomo si no tiene oportunidades de ser autónomo. Así que, sobre todo, algo importante desde infantil a primaria y secundaria es favorecer que los alumnos tengan responsabilidades, puedan tomar decisiones. Es la importancia y lo que el cerebro para aprender necesita, sobre todo también, moverse. El movimiento es un factor brillante para la plasticidad cerebral. A menor edad, más necesidad de movimiento tenemos. Y hay muchísimos estudios que explican lo relevante que es el moverse para la consolidación de la memoria. No solo que moverse es bueno, sino que estar 6 horas sentado en una silla es una deprivación de movimiento, no es nada adecuado y, por lo tanto, tener espacios que faciliten el movimiento va a ser lo primero. Tener aulas que faciliten el movimiento, tener espacios exteriores, paredes, lo que sea que nos facilite un poco el movimiento. Y además, el espacio exterior, vuelvo a hablar de él porque facilita el movimiento, por eso lo vinculo, y es que hay mucha literatura de los beneficios que tiene conectar los niños con la naturaleza, muchísimos. No solo beneficios cognitivos, sino también a nivel de desarrollo del sistema visual, es decir, que siempre va a ser un factor muy protector. Entonces, ¿qué hacemos mientras dormimos? Es importante dormir mucho. Dormir se da todo el proceso de consolidación de la memoria. Fortalece lo que ya hemos aprendido y se da la poda neuronal de lo que sobra. Es crítico el dormir. El cerebro para funcionar necesita mucha glucosa, es lo único que utiliza para funcionar. ¿Cuál es el problema? Que inmediatamente te aumenta la atención, pero a medio y a largo plazo te va generando unos procesos de adicción hacia el azúcar, que son psicoestimulantes, y todo lo que son alimentación de psicoestimulantes y dieta hipercalórica es importante evitarlo, sobre todo durante la infancia. Muchos estudios que alertan y que avisan de los efectos nocivos que tiene para los procesos de aprendizaje un exceso de alimentación hipercalórica y un exceso de psicoestimulantes. Los psicoestimulantes pues puede ser la cafeína, puede ser el chocolate y puede ser todo lo que contenga muchos azúcares añadidos. Tenemos que prestar atención a las comidas y tenemos que concienciar mucho a las familias del riesgo que tiene esa alimentación, integrarlo en las asignaturas y en los espacios en el colegio, de hablar sobre alimentación y de que se tenga conciencia de los efectos que tiene la alimentación en el desarrollo del cerebro, porque los tiene y muchos. Me gustaría terminar con la frase de Santiago Ramón y Cajal, que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, ¿no? Muchas gracias y ahora si hay alguna pregunta, pues podemos debatir un poco.